Bien, vamos terminando la semana, ¿no? Bien, hoy día, ¿qué vamos a desarrollar? Vamos a hablar del relieve del Perú en geografía. Es bastante denso, con mucha información, ¿sí? Y en educación cívica vamos a hablar de la convivencia democrática y problemas de convivencia democrática. La semana está bien densa, ambos cursos. Así que yo les pido este sábado, 8 de la mañana, bastante concentración porque vamos a ir a un ritmo, digamos, mayor que en las clases anteriores por la densidad de ambos cursos hoy día. Muy bien, vamos a comenzar entonces la clase hablando del relieve del Perú, las características de cada una de las regiones en cuanto a relieve se refiere. Muy bien, ¿no? La morfología del relieve peruano presenta grandes contrastes, ¿no? Tiene una costa muy angosta pegada al litoral con relieve ondulado. Tiene en el centro como columna vertebral a la cordillera de los Andes y todos los relieves que se han formado tanto por geodinámica interna y externa. Y tenemos la inmensa, ¿no?, región amazónica. Además, ¿no?, tenemos, no se olviden, ¿no?, acá, nuestro mar de Grau, ¿sí? Nuestro mar de Grau. En este mar de Grau, ¿sí?, vamos a encontrar también un relieve, ¿sí?, conocido como relieve submarino, entonces que vamos a analizar. Muy bien, vamos a iniciar entonces analizando el relieve submarino. Hablar del relieve submarino es hablar de la parte de la placa continental sudamericana y placa Nazca que se encuentra, ¿sí?, dentro de ¿qué? Dentro de las 200 millas, ¿no? De las 200 millas, desde el litoral hasta las 200 millas. Todo aquello que esté debajo de nuestro mar de Grau, pues pertenece al Perú, donde ejerce soberanía. En este relieve submarino encontramos una primera parte aquí, que va aquí hasta acá, ¿sí?, conocido como zócalo continental o plataforma continental, ¿no? En realidad es el primer declive, ¿sí?, del continente, que va desde la línea, ¿no?, del litoral hasta una profundidad de 200 metros. En este zócalo continental, ¿sí?, además se sitúa o se localizan, ¿qué cosa? Vamos a añadir aquí porque no aparece. No está. Ahora sí, aquí, ¿ya? Entonces se localizan, ¿qué cosa? Se localizan, como ven en el gráfico, las islas, ¿no? Estas islas no son más que una antigua cordillera, ¿no? Justamente esta parte también es de la antigua cordillera que se hundió. Una de las características importantes de este zócalo es que es muy amplio, ¿no? Por lo que, y poca profundidad, la amplitud y la poca profundidad permiten que, pues, el mar peruano sea, pues, una zona de aquí, una zona nerítica, ¿no? Una zona rica, pues, en biomasa. A partir de los 200 metros hay un declive, ¿no?, muy pronunciado, conocido como talud. El talud va de los 200 aproximadamente hasta los 3000, ¿no?, metros bajo el nivel del mar. Más o menos va. En realidad, si nosotros queremos mostrar cómo es el talud tiene esta forma, ¿sí? Entonces, es un declive muy pronunciado, pero con estas hendiduras. Estas hendiduras en realidad son los cañones submarinos que se localizan entonces en la zona del talud, ¿sí?
y va hasta los 3000. Tenemos luego, ¿no? Además del Zócalo y el talud, tenemos la zona abisal, también llamada zona de fosas marinas. En realidad son los dos frentes de las dos placas, donde no se colisionan, generando la subducción, ¿no? De una de ellas, que es la placa Nazca. Estas fosas, si tenemos en cuenta el litoral peruano, ¿ya? Estas fosas tienen profundidades que llegan hasta más de 6000, en promedio 6000, pero en Tacna, la fosa de Tacna tiene más de 6000, ¿sí? Ya está bordeando los 6800, 6900, ¿no? Es decir, que es la más profunda, acuérdense, ¿eh? La fosa de Tacna, ¿sí? Con más de 6000 metros. Luego está más arriba la fosa de Ica, ¿sí? En Lima tenemos la fosa del Callao y la fosa de Ancón, ¿ya? Y luego tenemos la fosa de Chimbote, ¿no? Entonces alcanza 5 máximas profundidades, ¿no? Que superan los 6000, pero el resto, ¿no? Entonces de la zona de subducción tiene un promedio de 6000. La más profunda, no se olviden, está donde, en Tacna. Tenemos la de Ica, tenemos la del Callao, tenemos la de Ancón y tenemos la de ¿qué? La de Chimbote, ¿sí? Entonces estas fosas marinas. Además de las fosas marinas, en Ica, fue más o menos aquí en Ica, se forma, tenemos nuestra dorsal Nazca, que se dirige hasta ¿dónde? Hasta la isla de Pascua, supongamos que esta es la isla de Pascua, frente a Chile, ¿no? Frente a Chile. Esta dorsal Nazca, o cordillera submarina de Nazca, tiene una altitud de 2000 metros, o sea, más o menos aquí, y llega hasta los 2000 la dorsal Nazca. Entonces es lo que encontramos en el relieve pues submarino del Perú, ¿ya? Zócalo hasta los 200, talud hasta los 3000, donde se encuentran los cañones, la zona abisal o de fosas, ¿no? Donde se da la subducción, y nuestra dorsal Nazca, que se desplaza de Ica hasta la altura de la isla de Pascua, ¿no? ¿Frente a dónde? Frente a Chile, ¿cierto? Bien, eso es en cuanto entonces al relieve submarino. Sigamos. Ahora analicemos el litoral costero. El litoral peruano es un litoral de 3080 kilómetros, donde vamos a encontrar principalmente entrantes y salientes, ¿no? Yo he bajado del Google Map todas estas tomas, ¿sí? Y vamos a encontrar las principales entrantes y salientes, es decir, las bahías y penínsulas más importantes del Perú. Penínsulas solo son 3, ¿sí? Esta de aquí, que es la península de Illescas, ¿no? En Piura, esta península, que es la península de Ferrol, y esta península, que es la península de Paracas. La más grande de las 3 es esta, aunque se vea más chiquita por la toma, porque para poder captar las dos bahías, ¿no? Y entonces la bahía la península más extensa es la península de Illescas. En Piura, Ferrol en Ancash, Paracas en Ica. Además tenemos las entrantes de mar, ¿sí? Acá tenemos la bahía más extensa del Perú, que es la bahía de Sechura en Piura. Esto de aquí se le conoce como Silla de Paita y nuestra bahía de Paita. Las dos bahías, ¿no? Digamos, del departamento de Piura. Y tenemos 2 de las bahías que hay en Ancash. Ancash es una zona pesquera por excelencia. El afloramiento que ocurre en las bahías los convierte en una zona de mayor biomasa, ¿no?
Entonces aquí tenemos la bahía de Samanco, por ejemplo, y esta bahía que es la bahía de Chimbote. Y tenemos aquí, miren acá, esta parte de acá, esta bahía que está prácticamente encerrada, metida así, es la bahía de Paracas, ¿no? Muy turísticamente conocida. Y tenemos esta de aquí, miren, esta gran bahía, que es la bahía de la Independencia, ¿no? Y aquí claramente también se ven las islas Ballesta, las islas Sangayán y la isla de la Independencia. Estas entrantes y salientes, ¿no? Vamos a encontrar también en otros departamentos, como por ejemplo en Arequipa, ¿no? Donde vamos a encontrar, pues, la bahía, por ejemplo, de Matarani, la bahía de Hilo, por ejemplo. En Lima tenemos la bahía de Miraflores, ¿no? Acá está, miren, la bahía de Miraflores o bahía de la Costa Verde, ¿no? La bahía del Callao y la bahía de Ancón, ¿sí? Acá no tenemos penínsulas, pero ¿qué tenemos? Tenemos puntas, ¿sí? Y, por ejemplo, esta punta que vemos aquí es la Chira. Esta punta es la punta del Callao y esta es la de Ancón, ¿sí? La gran isla San Lorenzo y atrás las islas Perico, ¿no? Y el frontón. Entonces, tenemos estas puntas en el Callao, en Lima, en Ancón, Callao la punta y la Chira en Chorrillos, encerrando las tres bahías importantes de la ciudad de Lima y Callao, ¿no? Lima, Callao, Miraflores, Callao y Ancón, ¿sí? Además de las puntas que hay en Lima, tenemos las puntas Capones. Esta punta es la más boreal del territorio peruano, ¿sí? Y tenemos las puntas piuranas que se encuentran en la península de Illescas, ¿no? Tenemos punta Pariña, punta Balcones y punta Aguja, ¿sí? Punta Aguja, ¿no? Es conocida porque ahí en verano se comienza a desviar la frontera se comienza a desviar la corriente peruana. Y punta Balcones por ser el punto occidental del Perú. ¿Qué más tenemos? Tenemos esteros, ¿no? Tenemos esteros. Estos esteros se forman ¿en dónde? En la desembocadura de los ríos Tumbes, Chira y Piura, siendo el más importante el del río Tumbes. El río Tumbes es medio raro, hace así, miren, hace esto y se va por acá, se ramifica por acá, se ramifica y casi va así en el recorrido. ¿A dónde? Esto es el mar, ¿no? Esto es el litoral y hace este recorrido y llegando hasta Puerto Pizarro. Y se forman estos sedimentos, ¿no? Aquí en el río. Y es en esta zona de la delta de él, porque acá desemboca por acá y después se va hasta Puerto Pizarro, ¿no? El río Tumbes es el que alberga la mayor cantidad de esteros, ¿no? O manglares. Estos sedimentos que vemos aquí abajo, bueno, acá es en época que ha bajado la marea, ¿no? Se puede dejar ver todos los sedimentos que se han ido acumulando en la delta del Tumbes, dando origen pues a estos esteros que a su vez han dado origen a este ecosistema que estamos observando, que es los famosos manglares. El término esteros es para lo que es el relieve, o sea, el relieve que alberga la delta. Y el término de manglar ya es un tema ecológico para definir el ecosistema que se forma aquí. Seguro algunos de ustedes han ido, ¿no? A Puerto Pizarro, han ido a los manglares, ¿no? Yo todos los años, bueno, este año no he ido, porque todos los años llevo a mis alumnos a las diferentes promociones de la universidad, los llevo para que conozcan este ecosistema, ¿no? Bien, así como vemos en la desembocadura del Tumbes, también tenemos en la desembocadura del río Chira en Piura, la Bocana de Miramar, un poco más pequeño, y los esteros de San Pedro. Muy bien, esto es lo que vamos a encontrar entonces en el litoral, además de ensenadas, playas y otras formaciones, acantilados, etcétera. Pasemos ahora a la llanura costera. Nosotros somos, pues, según Pulgar Vidal, somos chalacos porque habitamos la chala, o sea, la costa, ¿no?
Aunque Chalaco le dicen a lo del Callao, en realidad Chala no, viene de costa. La costa es pues una llanura de aspecto árido, desértico, con algunos oasis fluviales que son, ¿qué cosa? Que son los valles, ¿no? Es muy angosta, pegada al litoral. Su máxima amplitud está en el desierto de Sechura, donde llega a 170 kilómetros. Y es muy angosta en la zona de Punta Lobos, en la provincia de Caylloma, ¿no? Carabelí, perdón, en Arequipa, ¿no? Con una amplitud en Lima más o menos aproximadamente de 70 kilómetros. Si hablamos de altitud, se extiende desde el nivel del mar hasta aproximadamente, entonces aquí, los 1000 metros de altitud, ¿no? En altitud llega hasta 1000. Y desde dónde, desde el nivel del mar, ¿no? Ancho 170, máximo, mínimo 5. ¿Qué relieves vamos a encontrar? Si nosotros analizamos la llanura costera, ¿sí? Vamos a analizar la llanura costera, vamos a encontrar que la llanura costera es una alternancia de ¿qué? De abanicos fluviales. Estos son los abanicos fluviales que forman los ríos. Estos abanicos fluviales son los valles, ¿no? Son los valles. Y entre valle y valle, ¿qué vamos a encontrar entre valle y valle? Entre valle y valle vamos a encontrar a una pampa. Entonces, la llanura costera, perdón, es una alternancia de valles y pampas, donde los valles son las áreas fértiles, ¿no? Este es el valle, y donde las pampas son las llanuras desérticas, ¿sí? Entonces, toda la costa es una alternancia de valles, pampas, desde, ¿no? Arriba, desde Tumbes hasta Tacna. Sin embargo, ambos relieves tienen el mismo origen, es decir, son depósitos aluviales, ¿sí? En los valles se localiza pues las ciudades, ¿no? De la costa, y además, al ser suelos fértiles, ¿no? Tienen un gran desarrollo, pues como observan acá, agrícolas. Las pampas con aspecto desértico, ¿no? Que son llanuras desérticas, sin embargo, al tener el mismo origen, es decir, depósitos aluviales, ¿no? Gracias al avance tecnológico se ha podido pues irrigar estas pampas, digamos, convirtiéndolas también en suelos fértiles. Muchas de las pampas ya tienen este aspecto, ¿sí? O sea, tienen un aspecto fértil en gran parte de sus, ¿no? Extensiones, dado gracias a los proyectos de irrigación, ¿sí? Por eso, ojo, por eso se dice que las pampas son llanuras desérticas, pero con potencial agrícola, ¿no? Potencial agrícola porque acuérdense que, ¿no? Si estas están sometidas a proyectos de irrigación, entonces logran ser ¿qué? Fertilizadas, ¿no? Proyectos de irrigación, como por ejemplo, tenemos a Chavimochic, tenemos Chinecas, tenemos Olmos, Majes, etcétera, ¿no? Son proyectos de irrigación que se realizan en las pampas. Chavimochic, Chao, Virú, Moche y Chicama. Tiene las iniciales de las 4 pampas, ¿no? Chinecas, Chimbote, Nepeña y Casma, ¿se dan cuenta? Olmos, que es la más extensa, también ya se encuentra en parte irrigadas, y Majes, proyecto Majes, Siguas y Majes en Arequipa, ¿no? Estas pampas, las Majes y Siguas en Arequipa, Casma, Nepeña y Chimbote, por ejemplo, en Ancash, en La Libertad, Chao, Virú, Mochichicama, y Olmos en Lambayeque. En el caso de Villacuri es una pampa que alberga un gran desierto, que es el desierto de Ica. Pero sin duda aquí falta alguien que es nuestra pampa turística. ¿Cuál es esa? ¿La pampa de qué? La pampa de Nazca. Sí, acá se ven algunos geoglifos, ¿no? De la pampa de Nazca. ¿Correcto? Muy bien. Seguimos entonces. ¿Alguna pregunta sobre valles y pampas?
Algo interesante que me olvidaba. En el norte hay estos valles, como observan, llegan hasta el litoral. Yo los he graficado en el litoral. Pero en algunas partes del Perú, ¿no? Los valles no se encuentran pegados al litoral, sino son valles que se encuentran, correcto, más adentro. Estos valles se le llama valles interiores, ¿no? Uno de los valles interiores más conocidos es el Valle de Piura, ¿sí? En Piura tenemos valles interiores y en Ica también, debido a la presencia de los tablazos. O sea, primero están los tablazos y al fondo, detrás de los tablazos, están, ¿qué? Están los valles, ¿sí? Y eso es por el levantamiento epirogénico. Seguimos. Y hablando de tablazos, justamente, ¿no? Vamos a encontrar en la costa peruana algunos departamentos, no todos, en donde producto de la epirogénesis se ha producido un levantamiento de las antiguas terrazas marinas, dando origen a lo que se conoce como tablazos. Estos tablazos son antiguas cuencas sedimentarias que albergar material sedimentario y también fosilizado de seres vivos, ¿no? Contienen importante reserva de hidrocarburo y fosfatos. Acá vemos, mírenme, un pozo de perforación. Cuando uno va al norte, todo es así en la Panamericana, ¿no? De esos pozos de perforación para extraer petróleo. La mayoría de los tablazos, ¿dónde se encuentran? La mayoría de los tablazos, todos estos de aquí, todos estos de acá y hasta acá, los que están subrayados, la mayoría de los tablazos se encuentran en el departamento entonces de Piura, ¿no? Además de Piura, tenemos el de Zorritos, en Tumbes, que es el más antiguo de los tablazos, corresponde, ¿no? A fines del terciario, su levantamiento, de ahí se produce el levantamiento de los tablazos de Piura, y luego ya el levantamiento epirogénico en la costa central, con el tablazo de Lurín, y el más joven, el de Ica, ¿sí? Además, así como hay zonas que están en levantamiento, hay zonas que hundidas en la costa peruana, que son entonces declives que se encuentran bajo el nivel del mar. Se encuentran en la costa, pero bajo el nivel del mar. Sí, en estas depresiones se forman lagunas, ¿sí? Algunas lagunas de origen salado, otras de origen salobre y hasta dulces. Destacan pues las salinas, las llamadas salinas, ¿no? Como la de Bayóvar, que es la más profunda en Piura, el Cerro, correcto, en la zona de Lambayeque, y en Huacho, en Lima. También tenemos las salinas de Otuma, ¿no? Las salinas de Otuma en Ica, ¿sí? Estas depresiones, ¿no? El cerro está en Piura, perdón, y la salina de Huacho, Cañamá, es la que está en Lambayeque, y les decía salinas en Huacho y las de Otuma en Ica. Pero además de las llamadas salinas, como las salinas de Chilca, no sé si ustedes han ido aquí en el distrito de Chilca, al sur de Lima, pasando Pucusana, ¿no? Hay unas salinas ahí donde la gente va y se echa el barro ahí en el cuerpo, ¿sí? Además de estas salinas, tenemos también algunas de origen salobre, ¿no? Entonces, entre las salobres, acá las voy a colocar, ¿no? Están, por ejemplo, las albúferas, acá. Las albúferas de medio mundo, ¿sí? Tenemos pantanos de Villa, ¿no? Entre otros, me comí la palabra, las pantanos de Villa, que son salobres. ¿Qué salobre significa? Que en estas depresiones ha habido afloramiento de aguas, pero tanto saladas como fluviales. Por ejemplo, en los pantanos de Villa, aflora agua del río Rima. Mire, ¿de dónde el Rima? Por el manto freático, ¿no? Avanza y aflora en los pantanos de Villa, pero los pantanos de Villa, como están cerca al mar, también aflora agua salada, ¿ya?
Y tenemos, por ejemplo, de agua dulce, como la laguna de la Huacachina en medio del desierto de Ica. ¿Qué más tenemos? Tenemos dunas, ¿no? Que son montículos inestables de arena. Destacan la de tipo Barján, por ejemplo, como acá, que son tipo Barján media luna. En el desierto de Ica y en el desierto de Sechura, pues tenemos estas impresionantes dunas que llegan a más de 20 metros de altura. Pero sin embargo, la duna en forma de media luna, ¿sí? En forma de media luna más alta es la de Purpur, ¿no? La que vamos a encontrar con más de 80 metros de altura. Pero las dunas más altas no son las de tipo Barján, que solamente tienen en promedio 20 metros, sino las dunas llamadas cerros, ¿no? Dunas en forma de cerros. La más grande es Duna Grande, ¿no? La más alta del Perú es Duna Grande, ¿ya? Que no tiene forma de, no tiene forma de luna, sino tiene forma de cerro, ¿no? Duna Grande, también conocida como Cerro Marcha, considerada como dice, segunda duna más alta, algunos dicen de ¿cómo se llama?, del mundo, con 924 metros, imagínense, de altura, ¿sí? De altura nada más, comparado con estos 20 metros, ¿no? Me acuerdo mucho cuando hubo el Dakar, y hubo, antes de que comenzara la carrera, hubo también un evento de un reto de quién llegaba a la cima de Duna Grande. Se demoraron 4 días para llegar a la cima de Duna Grande. Miren la altitud que tenía, ¿no? Bien. ¿Qué más tenemos en la costa peruana? En la costa peruana tenemos también estribaciones andinas. Yo les decía que la costa peruana es una alternancia de, entonces, de valles y pampas, y que los valles estaban encerrados en forma de triángulo, ¿no? O abanico fluvial. Pues bien, ¿quién encierra al valle? Si este es el río, sí. Y este es el valle del río Rímac, con zonas muy fértiles, acá, con sus suelos fértiles, ya está. Entonces, estas de acá, ¿qué son? Son las estribaciones, ¿ya? Son las estribaciones que encierran los abanicos fluviales. Estas estribaciones tienen varios ramales y algunas se orientan así en el mar, ¿sí? Porque son así. Y aquí tenemos, sobre todo cuando tú vas a la Panamericana Norte, sales de Ancón, vas a encontrar a lo largo estas estribaciones. Las que están más cerca al mar, sí, en las que están más cerca al mar se forma esto de aquí, miren acá, ¿no? Todo verde, hermoso, ahorita estamos en época de lomas, ¿no? Entonces en esta zona se forman lo que se conoce como lomas, ¿no? Entonces aquí tenemos todo lo que es lomas. A lo largo de la carretera vamos a encontrar las lomas de Ancón, ay caracho, las lomas de Ancón, muy hermosas, ¿sí? Las más extensas de estas lomas, que se forman sobre todo en invierno, se reverdece, están las de Atiquipa, están en Arequipa, y entre las más conocidas en Lima está la Chay, que es una zona reservada en Huacho. Pero dentro de la ciudad de Lima, en Villa María del Triunfo, ¿no? En Villa María del Triunfo tenemos esta de aquí, que es Lomas Paraíso, que es la que, no, esta es la Chay. Y el Lúcuma en el distrito de Pachacama, me está fallando el mouse. En el distrito de Pachacama, ¿sí? Además hay otras en las cuales no crece vegetación. Y hoy han sido invadidos, bueno, las lomas también han sido invadidas por mucha gente, ¿no? Y comúnmente se le llama cerros, ¿no? Entonces sin vegetación. A los que no tienen vegetación de lomas se le llama cerros, como el Morro Solar, ¿sí? Y tenemos Cerro San Cristóbal, por ejemplo, en el Rima, ¿sí? Tenemos, pues, los cerros Bravo de la Victoria, donde solamente Forsyth sube, el Pino, Cerro San Cosme, ¿no? Tenemos Cerro Lúcuma, cerro entre La Molina y Surco, ¿sí? En San Juan del Lurigancho
en Comas, Caraballo, también tenemos pues muchos cerros, ¿sí? Que no son más que, repito, estas divisorias de aguas o estribaciones que encierran a los abanicos fluviales, a los valles. ¿Qué más tenemos? ¿Se acuerdan que yo les dije que las islas eran una antigua cordillera que se hundió? Pues bien, esta es la cordillera de la costa. Es un conjunto de cadenas de montañas, ¿no? Que se hundió producto de el levantamiento orogénico de la cordillera de los Andes. Esta antigua cordillera, ¿no? De esta antigua cordillera solo tenemos algunas zonas importantes, ¿sí? Tenemos en los departamentos de Piura y Tumbes, que estamos viendo acá, con este árbol de algarrobo hermoso, que se le conoce como Cerros de Amotape, ¿no? Que alberga, pues, al bosque seco ecuatorial. Hoy es un parque nacional, ¿no? Estos cerros de Amotape lo encontramos entonces en Tumbes y Piura. Parte de esta cordillera es la Silla de Paita, esta es la bahía de Paita, la Silla de Paita, la bahía de Sechura, y tenemos aquí en la península de Illesca el macizo de Illescas, un macizo o nudo de montañas, ¿no? Entonces acá está, macizo de Illescas, Silla de Paita y Cerro de Amotape. Son las tres zonas donde todavía quedan, ¿no? Entonces algunas presencia de la cordillera costera. ¿Y dónde tiene mayor presencia, sin embargo? Tiene mayor presencia en todo el sur, ¿no? Desde la península de Paraca, en el departamento de Pisco, en la provincia de Pisco, hasta la frontera con Chile en el departamento de Tacna, provincia de Tacna, ¿sí? Entonces, esta es la famosa antigua entonces cordillera de la costa, que repito que gran parte de ella se hundió cuando se produjo la orogenia andina, o sea, el levantamiento de la cordillera de los Andes. ¿Alguna pregunta sobre la costa? ¿Hemos terminado costa? Chicos, hemos terminado costa. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Sí, entonces vamos y sigamos. Y ahora ingresamos al relieve de la región andina. Miren, conseguí este mapa, es en 3D, miren, ¿ah? Ya es en 3D, da la impresión, ¿no? Que está levantado, excelente, lo saqué, por ahí lo encontré buscando, ¿no? Encontré este mapa, en donde se ve claramente, pues, la cordillera de los Andes, ¿no? En la región andina, pues, es la columna vertebral del territorio peruano, se encuentra en el centro, representada principalmente por nuestra cordillera de los Andes, la cual, pues, ha sido fuertemente erosionada, ¿no? Fuertemente erosionada por los ríos, ¿no? Que nacen justamente ahí en la cordillera de los Andes. Los cerros también son parte, por ejemplo, Cerro El Pino, Cerro San Come, Cerro San Cristóbal, son parte de las estribaciones andinas también, ¿no? Que en realidad son las porciones, le llaman, algunos dicen que son las porciones iniciales de los Andes y otros dicen las porciones finales de los Andes. Son como ramales, ¿no? Son como ramales de la cordillera de los Andes con dirección hacia el Océano Pacífico. Estas estribaciones, ¿no? Algunas se le llaman cerros, que no tienen vegetación, como Cerro San Cristóbal, y otras se le conoce con el nombre de lomas, porque se forma ese ecosistema, ¿ya? Se forma ese ecosistema de lomas en esas laderas, ¿no? Orientadas hacia el mar, ¿sí? Lomas de Ancón, lomas Paraíso, Loma Lachay, Atiquipa. Estas lomas las encontramos desde Lambayeque hasta Tacna, todo lo que son lomas. Muy bien, ahora sí. Entonces hablaba de la cordillera de los Andes, ¿no? Que es la columna vertebral, ¿no? Y que en ella los ríos principalmente y otros agentes exógenos la han ido modelando. Por lo que vamos a encontrar una gran variedad de relieves como montañas, picos, nevados, volcanes, lagunas, mesetas, nudos, valles interandinos, quebradas, cañones, abras, pues, etcétera, ¿no? Bien, vamos a esquematizar aquí mismo,
¿no? ¿Qué forma tiene la cordillera de los Andes? La cordillera de los Andes, no, esté muy clarito, ¿no? No se va a notar, vamos a borrar. Vamos a usar el negro primero. La cordillera de los Andes en el Perú tiene un primer, entonces, ramal, se bifurca en dos y se llega hasta el nudo de Pasco. De ahí se continúa hasta el nudo de Vilcanota, más o menos hasta acá. Luego se dirige hacia Chile, ¿correcto? Y este es el nudo de Pasco y este es el nudo de Vilcanota. Esta cordillera que está con negro es la cordillera occidental, ¿sí? Luego tenemos, a ver, con rojo, la cordillera oriental, que llega hasta el nudo de Pasco. Cuando llega al nudo de Pasco, se bifurca en dos, o sea, igual que como acá, cordillera en dos. Y luego una sola que se dirige hacia Puno. Esta cordillera que está con rojo es la cordillera oriental, toda. Y porque algunos dicen cadena, eso está mal, de las patas, ¿ya? Y esta de aquí que vemos aquí, estos cerros con todos sus estos, esta con verde es la cordillera subandina, ¿no? Entonces el primer levantamiento es el que se produjo fue la parte negra, que es la cordillera occidental, ¿no? Luego tenemos la cordillera oriental y la cordillera subandina, ¿sí? Así es como más o menos es el esquema que tiene nuestra cordillera, ¿ya? Lo voy a dejar así, para que entienda, porque justamente vamos a hablar de eso, ¿ya? Una de las características principales de la región andina son sus cordilleras. En la zona, en la cadena occidental que acabamos de ver, en la zona norte, tenemos entonces una primera cordillera, ¿sí? Que se bifurca en dos y luego se dirige hacia el nudo de Pasco, dije, ¿sí? Que es esta de aquí. Las cordilleras más importantes, no vamos a mencionar todas las cordilleras, pero las cordilleras más importantes son la cordillera blanca, esta de aquí, la cordillera negra, la de abajo, y la cordillera de Waiwash, correcto, que es esta de acá. Entonces son las tres más importantes, ¿no? La cordillera blanca se caracteriza por ser la más alta, ¿no? Del Perú, donde se localiza el Huascarán con 6.746 metros. Este es el Huascarán, ¿no? De la imagen del Nevado de Huascarán. Y la segunda más alta es la de Waiwash, que se encuentra entre Ancash, Lima y Huánuco, ¿no? Que con su punto más alto, que es el Nevado de Yerupajá, que es el segundo pico más alto del Perú, con 6.634. La cordillera negra más baja, ¿no? Paralela a la blanca, ¿sí? En donde se localiza el Cañón del Pato. Aquí, entre la cordillera blanca y la cordillera negra, el río Santa erosiona la cordillera negra para formar aquí un cañón que es el Cañón del Pato, ¿no? Y forma un valle longitudinal entre estas dos cordilleras que es famoso, ¿no? ¿Alguien sabe cómo se llama este valle que está entre la cordillera blanca y cordillera negra? ¿Alguien sabe? Está la ciudad de Huaraz, en Ancash. Ajá, Callejón de Huaylas, exacto. El río es el Santa. El río Santa es el que he dibujado con celeste, ¿no? Con azulito. El río Santa forma el famoso Callejón de Huaylas, ¿ya? Entonces esta es esta parte. Luego que tenemos, voy a agrandar nuevamente, ¿ya? Tenemos la cordillera occidental del centro. Entonces ya después, aquí, vamos a hacerlo con otro color, ya está,
aquí continúa la cordillera. Hasta les dije el nudo de qué, de Vilcanota. Nudo de Pasco, no se olviden, está la cordillera de Raura y el nudo de Vilcanota, ¿sí? Entonces en esta parte que es la central vamos a encontrar estas dos cordilleras, ¿no? Vamos a encontrar en primer lugar a la Viuda, ¿no? En la parte de Canta, nos vamos por el río Chillón, entramos a Canta, no sé si han ido a Canta alguna vez, ahí a Santa Rosa Esquives, Canta, por el valle del río Chillón, ¿no? La parte de sierra del valle del río Chillón, ahí, subes a las altas cumbres, desde ahí vas a subir a las altas cumbres de la Viuda, donde vas a encontrar al Nevado de Rajuntay, que es el que estamos viendo, con 5.650. También vas a ver el Nevado de la Viuda, entre otros, las lagunas. Y luego, ya aquí, por la carretera central, nos vamos hacia Chosica y seguimos subiendo hasta llegar a la carretera central. Su punto más alto es el Nevado de Cotoni, ¿no? Con 5.372 metros. ¿No? En esta cordillera central, el río Rímac, por ejemplo, forma el cañón del Infiernillo, ¿sí? Bien, y acuérdense que además, ¿no? Luego ya viene otro ramal, les dije, ¿no? Otro ramal hacia ¿no? Hacia el sur. Esta es la cordillera de conos volcánicos, ¿sí? Que la vamos a ver a continuación. Muy bien, esta cordillera de conos volcánicos recibe varios nombres, ¿ah? Ampato, por ejemplo, por acá, Ampato, Chila, recibe el nombre de Chila, ¿sí? Recibe el nombre de Barroso, volcánica, pero en realidad es una sola cordillera conocida originaria, ¿no? Como cadena de conos volcánicos. Alberga más de 400 volcanes, en los cuales pues tenemos volcanes activos. Todos los que están con triángulos son 1, 2, 3, 6, 9, 10 volcanes activos. El Casiri, el Purupurini, el Yucamani, el Tutupaca, Tixani, Guanaputina, Ubinas, que está aquí, que es el más activo en los últimos años. El Misti también, que siempre está botando fumarola. El Sabancaya, que es el segundo más activo del Perú, ¿no? Después del Ubinas, ¿no? El Coropuna, entre otros volcanes, ¿sí? Entonces esta es la cordillera de conos volcánicas. Es una cordillera que corresponde al cuaternario. En cambio, las que hemos visto arriba son cordilleras que corresponden al terciario, ¿ya? Bien. Ahora pasemos a la cordillera oriental. ¿Se acuerdan que yo les dije la cordillera oriental viene por aquí y luego se bifurca en dos, ¿sí? Y luego sigue hacia Puno. Pues bien, vamos a analizar una parte de ella. Una parte de esta cordillera alcanza altitudes de 5.000 y hasta 6.000, ¿sí? ¿Dónde? En la parte central y sur. Entonces, desde el nudo de Pasco y hasta el nudo de Vilcanota, ¿ya? Nudo de Pasco, vamos a ponerlo así, y nudo de Vilcanota, abajo, les dije que se bifurca en dos, ¿correcto? Y luego continúa hacia Puno. Pues bien, estas cordilleras son las más altas, estas dos son las más altas de la cordillera oriental. Una es la cordillera de Vilcabamba y la otra es la cordillera de Vilcanota. Vilcabamba aquí, para este lado, y Vilcanota para este lado, ¿sí? Esta cordillera de Vilcanota alberga el pico más alto de la cordillera oriental, que es el Ausangate, ¿no? El Ausangate, que estamos viendo aquí, ¿no? Hermoso, con 6.372 metros, ¿no? Desde el Cusco, hace ya varios años, más o menos hace unos 10 años, fui con mis alumnos a la ruta del Ausangate, ¿no? Me atreví a llegar porque el soroche, te falta el oxígeno, ¿no? Entonces agarramos un tour hacia el Ausangate,
¿no? Para poder observar la belleza de los nevados, apus, ¿no? Todos los apus del Cusco, ¿ya? Y la otra ruta que te lleva también hermoso, miren, acá están los turistas, es una vista hermosa del Salcantay, ¿no? En la cordillera de Vilcabamba, ¿sí? Es en la cordillera de Vilcabamba, antes que me olvide, ¿ya? Antes que me olvide, en esta parte de aquí, que ya es selva, ¿sí? Está fallando mi mouse, carajo. Está Machu Picchu, ¿sí? Entonces, parte, porque esta parte de aquí, de estas cordilleras, es selva. Aquí solo alcanza 3.000, 3.500 metros de altitud. Y la parte ya sur es sierra. O sea, una parte ceja de selva, increíble, ¿no? Y la otra parte ya alcanza altitudes mayores, ¿no? Que es sierra. Bien, y luego ya tenemos esta de aquí, ¿no? Esta de acá. Miren, acá está el lago, miren, parte del lago Titicaca se ve en la foto satelital, y aquí vemos, ¿no? Estas partes, las partes más altas de esta cordillera, que es la cordillera, ¿cómo se llama esta cordillera? Cordillera de Carabaya, ¿sí? Cordillera de Carabaya, esta es, que se encuentra en el departamento de Puno. Allí vamos a encontrar estos nevados también hermosos, como el nevado de Ayincapa. Al ser una cordillera por debajo de los 6.000, está sufriendo mucho, igual que la cordillera La Viuda y la Central, los efectos del cambio climático, ¿no? Es preocupante, ¿no? La pérdida del permafrost, o sea, nieve permanente, hielo permanente, y los glaciares se están derritiendo de la cordillera de Carabaya, de la cordillera Central, de la cordillera La Viuda, más, ¿por qué? Porque ellas se encuentran por debajo de los 6.000, ¿sí? Bien. Seguimos. Además de las cordilleras, tenemos los valles interandinos. Antes que me olvide, ¿no? Acá, acá hay una cordillera que es la cordillera volcánica, ¿se acuerdan? Bien. Entonces, ojo, entre cordillera y cordillera y sus ramales, vamos a encontrar longitudinalmente depresiones, ¿no? Depresiones. Estas depresiones longitudinales son los valles, ¿sí? Los valles de la región andina se caracterizan por ser valles, como observan, longitudinales, ¿no? Ubicados entre las cordilleras. Y aquí qué hermoso, miren, si se dan cuenta, acá hay un ramal y acá hay otro ramal, y aquí se dan cuenta todo lo que es, cómo es longitudinal el valle, ¿no? Este valle que vemos aquí es el Valle del Colca. Este valle se caracteriza por tener muchas terrazas, ¿no? Donde se ha construido, ¿qué? Pues andenes, ¿no? Y todo, pues, es producción agrícola. En los valles interandinos hay una agricultura, ¿no? La sierra por excelencia es una región agrícola. Y se asientan también las ciudades, ¿no? Son famosos entonces el Valle del Colca, que es el que estamos viendo, el famoso Callejón de Huaylas, entre la Cordillera Blanca y Negra, el Mantaro, ojo, es el más extenso, ¿no? El Mantaro es tan largo que tiene se alberga 4 ciudades, imagínense, ¿no? Huancayo, Jauja, Concepción y Chupaca, ¿no? 2 departamentos, Huancavelica, Junín, y 4 ciudades, ¿no? Luego está el Valle Sagrado de los Incas, que es el Urubamba, ¿no? Ojo, muchos creen que la ciudad de Cusco se encuentra en el Valle del Urubamba. No, la ciudad del Cusco se encuentra en un afluente que se llama Guatanay, ¿no? El Valle del Guatanay es el valle de donde se asienta la ciudad de Cusco, ¿ya? De ahí partes ya para ir al Urubamba. Ollantaytambo sí está, por ejemplo, en la zona del río Urubamba, ¿no? Bueno, Chile, donde se localiza la ciudad de Arequipa, Santiago de Chuco, en Cajamarca. ¿Qué más tenemos? Miren, acá tenemos también mesetas, ¿no? Mesetas. ¿Qué son las mesetas? Son áreas de relieve llano ondulado que se extienden a partir de ¿cuánto? Los valles, bueno, tenemos valles desde los 1.000 hasta los 3.500, más o menos. Las mesetas comienzan a partir de los 3.800.
¿sí? Es una falla tectónica de los Andes donde obviamente se han acumulado también sedimentos, lo que favorece la presencia de pastos. Hay mesetas como la de Salinas y Aguada Blanca en Arequipa, en donde hay afloramiento de agua y se forman bofedales como humedales andinos. Abunda el agua, abundan animales y, digamos, son áreas aptas para el desarrollo ganadero. La meseta también se le llama altipampas o altiplanicies, acuérdense, ¿ya? Entonces, tenemos aquí, voy a dejarlo ahí grabado, no lo voy a borrar, altipampas o altiplanicies, ¿ya? Y la más extensa obviamente es la meseta del Collao. Esta meseta que se encuentra entre la cordillera, ¿se acuerdan? Volcánica y la cordillera del Carabaya, ¿no? Y nudo de ¿qué? Nudo de Vilcanota, ¿no? Acá entonces se encuentra nuestra gran meseta del Collao, ¿no? Entonces, y acá está el lago Titicaca. ¿No? Esta meseta es la más extensa, abarca 2 países, por eso también se le conoce como altiplanicie peruano-boliviana, ¿no? De ahí ya tenemos Anta, Pampas Galeras en Ayacucho, donde se protege a las vicuñas, Parinacochas también, donde se encuentra el lago Parinacochas, es el segundo lago más extenso después de Titicaca, Castro Virrey y Bombó, ¿ya? Muy bien, y tenemos que más, miren cómo cae el agua del río, ¿no? Y con tal fuerza erosiva que erosiona y abre una garganta profunda, no es hendidura, sino una garganta profunda que puede llegar hasta más de 3.500 metros de profundidad. Ese es, ¿quién es? Es el cañón de Cotahuasi, ¿no? Los cañones fluviales, entonces son gargantas profundas que se forman cuando los ríos erosionan fuertemente, entonces, repito, las cordilleras. El cañón más profundo del Perú es de Cotahuasi, que llega a 3.518 metros de profundidad. Imagínense, en un sector conocido como Ninancocha, que lo forma el río Cotahuasi, también llamado río Coña. El otro más profundo, también con más de 3.000 metros de profundidad, es el Colca. Ambos se encuentran ¿en dónde? En Arequipa, ¿no? Luego tenemos el cañón del Pato, que lo forma el río Santa en Ancash. Hemos visto que erosiona la Cordillera Negra. Y tenemos el cañón del Infiernillo, que lo forma el río Rímac, ¿no? Aquí erosionando la Cordillera Central, ¿no? Cotahuasi y Colca se localizan en la Cordillera de Chila, en Arequipa. Muy bien. Y por último vamos a encontrar quebradas, pasos o abras. ¿Qué son las quebradas? Son pequeñas hendiduras alargadas y estrechas en las montañas, ¿sí? Como vemos, acá hay una montaña y acá hay una pequeña hendidura. Por acá discurre agua de origen pluvial o de origen de los glaciares, que es de los deshielos de los glaciares. Así pues tenemos 2 tipos de quebradas, las altas, donde el deshielo de los glaciares dan origen a los ríos, ¿no? O sea, una primera fuente de agua. Las 2 quebradas altas más famosas son la quebrada de Apacheta, donde nace el río Amazonas, en la cordillera de Chila, y la de Cargua Santa, donde nace el río Apurímac, ¿sí? Antiguamente se creía que era la naciente del Amazonas, pero es la del Apurímac. Y Apacheta sí es la naciente del Amazonas. Pero también tenemos quebradas bajas, que es esta de aquí, ¿no? Esta quebrada baja, también llamada quebradas secas, ¿no? Son aquellas que se alimentan de agua pluvial, ¿no? De las lluvias. Entre las más famosas en Lima está en Huachipa la de Huaycolor. Si ustedes alguna vez van a, bueno, ahorita no se puede entrar, pero el cementerio de Campofé, que está en Huachipa, ¿no? Entonces allí, justamente para entrar al cementerio, y seguro algunos de ustedes han ido y ni siquiera se han dado cuenta, hay una hendidura como un puentecito y esa es la quebrada de Huaycolor, la cual es inofensiva en invierno,
pero en temporada de lluvia puede causar pues desbordes, ¿no? Y traer huaico, lodo. ¿Se acuerdan en la última, el niño costero aquí en Lima, ¿no? Como la quebrada de Huaycoloro se activó. Y la otra es la quebrada de Chucumayo, que es la que estamos viendo aquí, ¿no? Esta quebrada, es muy hermosa, ¿no? Es muy hermosa, siempre trae agua, a diferencia de Huaycoloro, siempre tiene más agua, ¿no? Se alimenta de hielos y de agua pluvial, las dos cosas, ¿no? Y tiene una catarata, es una cascada en realidad, porque es más pequeña, ¿no? Que es Antancayo, ¿sí? Ahí también he ido con mis alumnos, los he hecho caminar porque la subida para llegar hasta la catarata es bravísima. Y luego hay un puente colgante, ¿ya? Donde, abajo está la quebrada y es una vista hermosa de la quebrada, ¿no? Para cruzar el puente colgante para poder llegar a la catarata. Bien. Y luego tenemos los pasos o abras, ¿no? Los pasos o abras son aquellas partes bajas de las cordilleras donde se han construido carreteras, donde se han construido vías férreas, ¿no? Aprovechando para poder pasar de una región a otra, ¿sí? En la cordillera occidental tenemos tres, ¿no? La más alta es la de Anticona, donde está la carretera, y Ticlio, por donde pasa el ferrocarril, ¿no? Y une Lima a Loroya. Y tenemos Porcuya, que es una de la más baja de la cordillera occidental, con 2138. La más alta, sin embargo, la más alta no está en la cordillera occidental. Esta está en la cordillera oriental, ¿sí? Esta es la cordillera occidental, y esta es la cordillera oriental, ¿ya? ¿Dónde está? En el Abra, que está al pie del Nevado de Chimboya, a 5150, que une Cusco-Puno. Ahí nomás está también, en esa misma área, está La Raya, ¿no? Es otra Abra que también une Cusco, ¿no? Puno. Muy bien. Hemos terminado la región andina. ¿Alguna pregunta? Miren, es tan extenso que he tenido que partir los PPT para que puedan cargar. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? No, hay un montón de pasos o abras donde no hay carreteras, solo hay trochas. Sí, no, en todos no hay carreteras, ¿ya? Los pasos o abras se forman por degradación glaciar, correcto. Y tenemos, no son artificiales. El de Porcuya es artificial, en donde, digamos, lo ha ido modelando, por eso le llaman artificial también, porque ahí ha modelado. Pero hay abras en donde solo se han formado por intervención natural, ¿sí? Tenemos el Pastoruri, pero ya el Pastoruri era considerado pues como uno de los más hermosos, ¿no? Cuando uno iba a altura, ahí a Yungay, y era el que más se visitaba por ser el más bajo, ¿no? El Alpamayo es otro, pero todos son hermosos, no hay que, eso es muy subjetivo, eso de el más hermoso, el menos hermoso. Lo cierto es que ya no está permitido subir, ¿no? Al Pastoruri, ya, porque muy inestable, son muy inestables debido al cambio climático, ¿ya? Muy bien, todos están en la Cordillera Blanca. Ahora pasamos al relieve de la selva. Hablar de la selva peruana es hablar de la región más extensa del Perú, ¿no? Y se encuentra entre la cordillera oriental, principalmente la cordillera subandina y la inmensa llanura amazónica. Se divide en dos: la selva alta, ubicada entre los 400 y 3000 metros, y la selva baja entre los 80 y 400 metros sobre el nivel del mar. Bien, la selva alta, ¿no? La selva alta se localiza entre 400 y 3000. Entre los 800 y 3000 está la selva, la ceja de selva. ¿A qué le llamamos ceja de selva? Le llamamos a la región montañosa de la selva alta,
¿sí? Entonces es la región montañosa de la Selva Alta, cubierta de vegetación, donde vamos a encontrar cuevas, cataratas, donde vamos a encontrar quebradas, vamos a encontrar pongos, ¿no? Vamos a encontrar pongos, valles muy estrechos, ¿no? Pero con densa vegetación. También vamos a encontrar algunas lagunas arriba, ¿no? Que se forman producto de la caída de las aguas, de los velos de novia, ¿no? Ubicados, repito, en la región montañosa. Y tenemos otra que está entre 400 y 800, donde el valle ya se amplía y se asientan las ciudades, ¿sí? Veamos. Ahora sí, vamos a abrir, ¿no? La selva alta, si hablamos de ceja de selva, les decía que está representada por la región montañosa, principalmente las cordilleras con sus pongos. Entre las cordilleras más importantes que albergan ceja de selva, tenemos a la cordillera oriental. Esta cordillera oriental, les decía que tiene un ramal hasta el nudo de Pasco y otro ramal hasta el nudo de Vilcanota, ¿se acuerdan? Y les decía que parte de esta cordillera es ceja de selva, ¿no es cierto? Ahí. Entonces, en esta zona que está con verde, vamos a encontrar pues algunas formaciones importantes. Entre ellas es importante y famosa la cordillera del Cóndor, ¿no? Ubicada en la frontera con Ecuador, ¿no? También tenemos Cerro Escalera, por ejemplo, que no lo menciona separata, en el departamento de San Martín, ¿no? Y bueno, adopta varios nombres dependiendo de los departamentos, ¿no? Recorre que todo lo que es Amazonas, ¿no es cierto? San Martín, abarca hasta Pasco, ¿no? Luego tenemos que en esta cordillera hay un pongo, ¿sí? ¿Cuál es ese pongo? El pongo de Rentema. Luego tenemos aquí el pongo de Tambo, que está acá. Y luego tenemos acá el pongo de Mainique, ¿no? En la cordillera de Vilcabamba, que es el Tambo, y el Mainique en la cordillera de Vilcanota, ¿sí? Luego tenemos la otra cordillera, que es la cordillera subandina. Yo les decía que esta cordillera se desprende del nodo de Pasco hacia arriba. Esta cordillera recibe varios nombres. Recibe el nombre de Cerros Campanquis, seguro por ahí lo van, en la separata se encuentra, Cerros Campanquis, y más abajo recibe el nombre de Cordillera Azul, entre otros nombres como Huachón, por ejemplo, ¿no? En esta cordillera destaca otro pongo que forma el río Marañón, porque el río Marañón viene por acá, erosiona, ¿no? Viene por acá, erosiona y gira para allá, ¿no? Para unirse al Ucayali. Pues bien, este pongo de aquí es el pongo de Mancerich, ¿sí? Luego, el río Guayaga también erosiona esta cordillera, formando otro pongo aquí, que es el pongo de Aguirre. Y tenemos más abajo el río Yuracyacu en la cordillera azul, que forma el boquerón del Padre Abad. El Aguirre también está en la cordillera azul, por si acaso. Y este de aquí está en Cerros Campanquis. Entonces, aquí tenemos las, digamos, principales cordilleras con sus pongos. Además, vamos a encontrar, le dije, cuevas, cataratas, ¿no? Y otras formaciones. Luego tenemos ya los valles longitudinales, ¿no? Que se localizan entre 400 y 800. Allí se asientan las principales ciudades, ¿no? Como Jaén en Cajamarca, Bagua en Amazonas, Mayo en San Martín y el Guayaga en el departamento de San Martín, ¿no? Viene desde Huánuco hasta San Martín. Otros como Tingomaría, ¿no? Oxapampa y Posuso están en Pasco, Chanchamayo y Satipo, La Merced está en Junín, Quillabamba, que está en el Cusco, también llamado Convención, ¿no? Y el Valle de Tambopata en Madre de Dios. Selva Baja ahora. Antes de pasar a Selva Baja, miren aquí les añadí algunas formaciones, ¿no? Que vamos a encontrar en
la selva alta del Perú, en la zona sobre todo de Ceja de Selva, ¿no? Esta es la famosa cueva de las lechuzas, ¿no? En Tingo María, ¿sí? Y mírenme, es hermoso, seguro alguno de ustedes de repente ha ido. Y este está en el departamento de Amazonas, ¿no? Es catarata porque tiene doble, triple caída, porque acá arriba hay otra caída, ¿no? Es entonces la mayor caída, ¿sí? Que tiene el departamento de Amazonas y en general todo el Perú. Muy bien, ahora pasemos a la selva baja. La selva baja, hablar de la selva baja es hablar de la inmensa llanura amazónica, con un relieve suave y ondulado, erosionada fuertemente sobre todo por los ríos de la vertiente del Amazonas, ¿no? Las lluvias, ¿no? Y la humedad atmosférica. Esta selva baja es en realidad una inmensa llanura que se presenta como naipes escalonados, ¿sí? En donde vamos a encontrar varios relieves importantes, ¿no? En las partes más altas, aquí voy a añadir, en las partes más altas encontramos, ¿no? Algunas estribaciones que vienen a ser las partes finales, ¿no? Estas partes finales se le conoce como, vamos a ponerlo acá arriba que no aparece, filos, ¿no es cierto? Luego viene aquí la parte de llanura, la cual se le conoce, a ver, vamos a ver, se le conoce como altos, ¿sí? Altos y filos se le conoce como suelos de altura. En esta parte de la llanura amazónica, que es la tierra firme, ¿no? Se desarrolla, se asientan las ciudades como la ciudad de Iquitos y hay una importante actividad pecuaria ganadera, ¿no? Y también agricultura industrial, sobre todo de palma aceitera, ¿no? Luego tenemos ya las terrazas ligeramente más bajas. Esta terraza ligeramente más baja se le llama restingas, ¿no? Aquí también se practica mucha agricultura, como observan aquí, ¿no? Con diversos productos. También forma parte ya no de la tierra firme, sino de la llanura inundable. Si ustedes observan aquí, dice acá, nivel decreciente de los ríos. Y el río, en época de grandes crecidas, puede lograr inundar también las restingas, ¿no? Por eso que ya no forma parte de la tierra firme, sino forma parte de la llanura inundable, que se inunda en época de grandes crecidas, solo de grandes crecidas, ¿no? Y donde se practica, pues, sus suelos son muy ricos para el desarrollo agrícola. Luego, más abajo se forman los barrizales, ¿no? En esta zona se forman los barrizales y las playas. Estas formaciones básicamente, ojo, estas formaciones voy a ponerle aquí, son estacionales, ¿ya? Y se desarrollan en qué periodos se forman. Se forman en la época de estiaje. Se observan acá, ¿no? ¿Esto qué es? Esto es estiaje, ¿no es cierto? Y cuando se produce el estiaje del río y el caudal baja, inmediatamente los pobladores aprovechan para desarrollar, pues, agricultura de arroz, ¿no? Algunos productos como repollo, zapallo, ¿no? Frijol, etcétera, en los barrizales y playas. Finalmente tenemos aquellas áreas que permanecen inundadas, como fangos, las tahuampas, también llamadas aguajales seticales, ¿no? Todo esto es tahuampa. Donde el río, ojo, donde el río, ¿qué forma? Aquí falta algo, ¿no? Aquí en esta parte, el río forma sus meandros, ¿no? Y forman sus cochas o tipiscas, ¿no es cierto? Entonces aquí
forman sus meandros, que son estos de acá. Estos son los meandros. Y estos son las cochas o tipiscas, ¿no? ¿En dónde? En esta zona llamada Atahuampas, que son las zonas que permanecen inundadas. Bien, vamos a ver rapidito. Miren, esto de aquí son las colinas llamadas filos. Esto de aquí ya son los altos, donde se asientan las ciudades. Estas son las restingas, donde hay agricultura, ¿no? Importante. Miren aquí, excelente, ¿no? Esta toma de la cocha o tipisca y de los meandros. Como no veo depósitos, no veo barrizales ni playas, me imagino que es época de crecida, ¿no? Tenemos las playas, ¿ya? Las playas donde, como Quistacocha, por ejemplo, los barrizales, ¿no? Los barrizales. Tenemos las tahuampas que permanecen inundadas, ¿no? Y tenemos una sola cordillera. Esta cordillera se caracteriza porque es una cordillera transversal, ¿sí? Esta cordillera viene más o menos desde el nudo de Pascua hasta Brasil. Y es erosionada fuertemente por el río Cayali, donde forma el único pongo aquí en Selva Baja. ¿Cuál es el único pongo en Selva Baja? Es el pongo de Orellana. Sí, es el pongo de Orellana. Bueno, no salió bien. El pongo de Orellana, ¿no? Que es el único pongo en Selva Baja. Además tenemos los bajiales, ¿no? Se le llama bajiales a zona, a ver, vamos a retroceder un ratito, me olvidé acá, es que acá no aparece, pero aquí se localizan los bajiales también. Acá, en las restingas, se localizan los bajiales, ¿ya? Entre los barrizales y así como se forman bajiales, que son básicamente áreas donde de las restingas, donde hay unas zonas así hundidas, ¿no? Estas aquí se produce también, aprovechan para la agricultura de bajial, que es arroz, ¿no? Entonces también en los barrizales y bajiales. Muy bien. Ahora sí, hemos terminado, pero antes de terminar, quiero mostrarle algo interesante que no está en la separata. Son dos formaciones que hay en la selva amazónica, en la llanura, y que no están en la separata. Pero por si acaso esta de aquí está como distractor, ¿no? En la selva baja hay formaciones conocidas como sacaritas, también llamadas caños o riachuelos, ¿no? Y es que cuando el río hace esto, ¿sí? Los pobladores más conocedores, ¿sí? Saben que se pueden formar como caños, ¿no? O riachuelos angostos entre un meandro y otro. Y para cortar camino, en vez de hacer el recorrido largo, ¿sí? Cortan camino, ¿no? Evitando la curva del meandro. Estos riachuelos se le conoce como sacaritas. ¿Y sabían ustedes que tenemos islas fluviales en la Amazonía? Este es el famoso trapecio amazónico, ¿no? Y aquí vemos dos islas. Esta es la Chinería, la grande, y esta en territorio peruano, ¿no? Esto es Colombia, ¿sí? Y esta de aquí es Santa Rosa, que es un distrito, ¿no? Todo es un distrito de Loreto, ¿ya? Acá hay población, hay población que habita en Santa Rosa. Ustedes buscan internet, pongan isla de Santa Rosa y van con distrito de Santa Rosa en Loreto y van a encontrar que entonces habita población, ¿no? Estas son las islas de origen fluvial que vamos a encontrar en el cauce del Amazonas. Y no son las únicas, la Chinería y Santa Rosa. Miren, tenemos Yauma, Cacao, Coto y Tigre. Así como tenemos islas fluviales al interior del Amazonas, también tenemos islas, no se olviden, al interior del Titicaca, como la isla de Taquile, famosa por sus tejidos que han sido declarados como Patrimonio de la Humanidad. Muy bien, ahora sí, hemos terminado geografía. Por cuestiones de tiempo, solo vamos a desarrollar una sola pregunta. Acuérdense que les dije que cívica está muy denso. Vamos a iniciar la encuesta, vayan leyendo.
Huascarán y el Yorupajanoma Sur, que hay que estar más atento, porque yo lo he dibujado varias veces, ¿no? En las cordilleras, y es desde desde el nudo de Vilcanota, ¿sí? Todos los valles se desplazan transversalmente. Ya, a ver quiénes marcaron la B, me pusieron verdadero. También lo he dibujado. ¿De qué forma lo dibujé, chicos? Los valles. Los he dibujado de norte a sur, ¿no? Y de norte a sur, ¿qué es? Longitudinal. Exacto, ¿no? Longitudinal. Bien, en el sector noroccidental se localizan las dos montañas de mayor elevación. Aquí sí, entonces verdadero, ¿no? A ver, los que me marcaron A y B, miren, me han puesto falso. O sea, seguro llegaron tarde a la clase, ¿no? Porque lo he dibujado también varias veces. Allí se encuentra, pues, la Cordillera Blanca y la Cordillera de Huayhuash, ¿no? Con los nevados más altos del Perú, el Huascarán y el Yorupajanoma. Bien. Y las abras son geoformas que permiten el desplazamiento de las personas, exacto, ¿no? Ya que allí, miren, pues se construye, ya lo he dibujado un montón de veces en la clase pasada, las carreteras, ¿no? Entonces son las abras. Muy bien. Bien, entonces la respuesta era la C, ¿ya? Bien, hay que seguir repasando, ahí solo hay que estar más atento y hay que seguir repasando. Puede entender porque esta clase es, con mucha información, ¿no es cierto? Con mucha información, y si es la primera vez que hacen un repaso de todo el Perú, puede entender por qué se han equivocado, ¿ya? Bien, las claves para pasar rápidamente a educación cívica, 1D, 2A, 3C, 4C. Hay que levantarse temprano para que no se pierdan las clases, ¿ya? Son 4 preguntas que vienen de geografía y que les pueden hacer ingresar, o también puede ser, pues, su cruz, ¿no? Por no contestar, ¿ya? He visto un montón de chicos golpearse la cabeza contra la pared porque les faltó un punto por una pregunta, por media pregunta, por puntos en contra, ¿correcto? Por favor, no hay curso malo, no se puede darse el lujo de los cursos de letras, sobre todo, que son lo más fácil de decir, ay, no, ¿ya? Al contrario, si ustedes se dan cuenta en el examen, más es letras, todo lo que es habilidad verbal, más los cursos de letras son la mayoría de las preguntas, ¿ya? Entonces tienen que priorizar, así postules a medicina, ingeniería, letras, es lo que te va a hacer ingresar en realidad. Si ustedes se dan cuenta, eso se lo dije a mis hijos cuando estuvieron en la pre, ¿no? Y se dieron, el primero no me hizo caso y tuvo que hacer un ciclo más, pero la otra, la menor, me hizo caso e ingresó en la primera, ¿no? Letras y letras, yo le recalcaba, y sí, y de verdad, ¿no? Háganme caso y van a ver, ¿ah? Tengo más de 25 años en la pre, no se olviden. A ver, ¿qué pasó, Jim? Ya lo saqué, ¿no? En la 4. Claro, no, pero tú sabes que los manglares solo es en el norte, pues, ¿no? Si, no importa el nombre, Tumbes, pero yo he explicado que los manglares y los esteros solo se forman en el norte, ¿no es cierto? Y ahí ya, entonces, y la cordillera de Vilcabamba hemos dibujado en el centro, ¿no es cierto? Las albúfaras de medio mundo están en Lima, las mesetas de Cutervo están en Cajamarca, las cochas de Ucayali están en el centro, en el departamento de Ucayali, el desierto de Sechura, que estaba en el norte, ¿no? La cordillera de Huancabamba en el norte y el valle de Huallaga en el norte, ¿sí? Ahí sí pues tienen que saber la localización, ¿no? La parte visual, miren, yo les he mostrado bastante parte visual, ¿no? Les he mostrado bastante parte visual, sus esquemas. Yo les recomiendo que hagan su esquema, así como yo he hecho mi esquema, hagan su esquema de la cordillera de los Andes
y coloquen sus nombres, sus pongos, ¿no? Y porque lectura, olvídense. En cambio, un esquema de la Cordillera de los Andes con sus nombres, dónde está localizado, eso les va a ayudar mejor, más que estar leyendo, ¿no? En geografía ayuda mucho la parte visual y los esquemas. Hagan su esquema de la Cordillera de los Andes con sus pongos, sus valles. Ustedes mismos háganlo para que se les quede, ¿correcto? Muy bien, ahora sí. Problemas de convivencia democrática. Miren, la convivencia democrática es aquella convivencia basada en ¿qué? En el respeto de los derechos humanos. Rápidamente esto, ¿sí? Y para vivir en armonía, respetando los derechos humanos, se necesita, ¿qué cosa? Se necesita, en primer lugar, se necesita dos cosas: valores democráticos y se necesita cumplimiento de ¿qué? Cumplimiento de las normas, ¿sí? Y respeto de los derechos, ¿ya? Entonces ya me pasé, vamos a borrar esto. Solamente vamos a poner derechos, o si no, no me va a alcanzar, ¿ya? Tres cosas: cultivar valores democráticos, cumplimiento de las normas y respetar los derechos humanos de las personas. Entre los valores más importantes está el valor de ¿qué? De la igualdad, el trato igualitario. Todos somos iguales en derecho, ¿no? El otro valor es el respeto, que es el reconocimiento del valor que uno tiene de sí mismo y de los demás. En democracia es muy importante aprender a vivir en diversidad, en la diversidad. Y esa actitud de reconocer que somos parte de una gran diversidad de pensamientos, opiniones y culturas se llama pluralismo. Luego tenemos la tolerancia, que es la capacidad de aceptar esa diferencia, de escuchar a la otra persona que opina y piensa diferente, ¿no?, de mí. La intolerancia nos puede generar violencia, ¿no? El otro valor es en democracia definitivamente libertad, libertad para decidir, libertad para pensar, libertad para opinar. En una democracia es uno de los valores fundamentales. Y por último, en democracia sin duda es consenso. Debido a estas diferencias, a ese pluralismo, ponerse de acuerdo al 100% es difícil. Por lo que en democracia se acepta ¿qué cosa? Se acepta lo que decide ¿quién? La mayoría. En las votaciones, ¿no? Siempre. Entonces, así haya votado yo por otro candidato, tengo que aceptar, y hemos aprendido a aceptar lo que la mayoría ha decidido. Según la UNESCO, ¿sí?, la convivencia democrática es fundamental para construir una cultura de paz. Y para construir una cultura de paz se necesita pues promover los valores democráticos, ¿no? Y que la convivencia principalmente sea democrática, basado en los derechos humanos. Pero además, para llegar a una cultura de paz en Latinoamérica, es necesario que las personas practiquen un estilo de vida, ¿sí?, basado en el fin de la violencia, la promoción y la práctica de la no violencia. Pero cuando vemos pues noticias como las de ayer y anteayer, donde los ambulantes golpean a los de serenazgo, usan armas blancas, punzocortantes, y les clavan en la pierna, palos, olvídense, ¿no? Y también lo de serenazgo por su parte, tirando palos. Entonces creemos que esto es muy lejano. Nuestra convivencia democrática presenta problemas y uno de ellos es la violencia, ¿no? Para erradicar, para llegar a una cultura de paz es necesario erradicar la pobreza y las desigualdades, por eso. Promover un desarrollo económico sostenible, o sea, no solo crecimiento, sino que este crecimiento llegue a toda la población y de manera sostenible. Eliminar la discriminación y
utilizar justamente el diálogo para dar solución a los conflictos que se generen dentro de la sociedad. ¿Cuáles son los principales problemas de convivencia en el Perú? Para llegar a cultivar una cultura de paz hay que erradicar pues varios problemas. Además de las desigualdades, ¿no?, socioeconómicas en el Perú, tenemos tres grandes problemas. Uno es la discriminación, ¿no?, la corrupción y la delincuencia. Bien, ¿qué entendemos por discriminación? Hablar de la discriminación es hablar de un trato diferenciado e injustificado hacia una persona o hacia un grupo de personas, ¿no? A través de este acto injustificado, pues, se violenta los derechos de esa persona o de esas personas. Según la Defensoría del Pueblo, para, ojo, que se produzca, dice aquí, un acto discriminatorio, debe configurarse tres elementos. Uno, dos, tres. ¿Cuáles son esos tres elementos? En primer lugar, un trato diferenciado o injustificado, ¿no? No hay justificación, ¿no?, para la agresión, por ejemplo, ¿no?, para a su compañero, ¿no? O que se base en un motivo prohibido, como el color de la piel, su origen, ¿no? Entonces, su cultura, que es la etnia, ¿no?, la diferencia cultural, sexo, idioma y otros, correcto, como identidad de género, condición económica social o de cualquier otra índole, es considerado como motivo prohibido. Y el tercer elemento para hablar de discriminación, acuérdense, es que se produzca la anulación o menoscabo en el ejercicio del derecho. ¿Sí? Bien, una de las, digamos, evidencias de la discriminación en las escuelas es el bullying, entendido no solo como el trato diferenciado, sino también el ejercicio de la violencia psicológica o física a sus pares, ¿no? Entonces acá tenemos, por ejemplo, ¿no?, cómo están ejerciendo un bullying en su compañero. Insultos, agravios psicológicos y físicos. Y siempre es entre pares. Puede haber bullying en la escuela, como también puede haber bullying en el trabajo, ¿no? Por ejemplo, conocí un caso de una de mis exalumnas venezolana, ¿no?, que fue víctima de bullying en el trabajo, ¿no? No le hablaban, nadie le hablaba. Trabajaba, no le dirigían la palabra, ¿no? Entonces, como la ley del hielo, ¿no? Ella siempre la conozco desde que era mi alumna, bien respetuosa, ¿no? Pero sin embargo, no le hacían bullying psicológico. Ella, ¿cómo se llama? Le comenzaron después a extraviar sus cosas, ¿no? Cuando ella denunció esto ante los jefes en lugar de apoyarla, ¿no?, y hablar con el grupo, hacer una reunión, ¿no?, decidieron cambiarla de área, imagínense, ¿no? Entonces ahí ahí se evidencia dos tipos de discriminación. ¿Cuáles fueron los dos tipos de discriminación que yo he ejemplizado ahorita? A ver. Ya, por su origen, uno, por su origen, y el otro, ¿no?, o sea, nacionalidad, y el otro laboral, ¿no? Los compañeros, no era por ser mujer, sino era por ser, pues, de otra nacionalidad, y el otro fue laboral, ¿no? Porque no evaluaron su desempeño, ¿no?, sino la cambiaron de área, ¿no? Y entonces ella, pues, decidió después renunciar, ¿sí? Bien. Además de la discriminación por la nacionalidad laboral, hay otras formas de discriminación. Por ejemplo, hubo un caso de un joven que lustraba zapatos en Miraflores, siempre estaba ahí afuera del cine, en esa época era Julieta, ¿no? Y un día juntó su platita y quiso entrar a ver la película, y no le quisieron vender la entrada. Las mismas personas que estaban ahí, ¿no?, obviamente denunciaron el caso. Ya se hizo público, incluso en la televisión,
¿ya? ¿Qué tipo de discriminación es el que acabo de mencionar? Exacto, social, ¿no? Bien, yo cuando era sanmarquina, pues siempre he sido de ideas progresistas, no de izquierda radical, pero sí, pues, una izquierda social, ¿no? Entonces, una vez fui muy insultada, ¿no? Me dijeron perruca, rabanito, roja, comunista, y me dijeron todas esas 4 cosas, me dijeron. ¿Y solo por qué? ¿Ah? ¿Qué tipo de discriminación fui sometida yo? Claro que no me quedé callada, porque eso no me quedé callada, ¿no? Ideológico, exacto, ideológico, ¿ya? Ahí, ¿ya? Ideológico, solo por las ideas de izquierda progresistas, ¿no? Bien, y así como esta, pues hay otros casos de, sí, pues, sanmarquina de corazón, así es, toda la vida. Mis hijos también, los 2 sanmarquinos. En mi casa hay una tradición sanmarquina. Y tenemos, bueno, por su discapacidad, por orientación sexual. A ver, cuando le tiramos la puerta a los evangelistas, ¿ah? Cuando van y tocan la puerta, bueno, ahora por esto de la pandemia no están saliendo, no están viniendo, ¿no? Pero ellos siempre estaban visitando las casas, llevando la palabra de Dios. Y yo he visto, pues hay una vecina que le tiraba las puertas y hasta les echaba agua, ¿no? Cuando iba. Entonces, eso es una discriminación, obviamente, de tipo que religioso, ¿ya? Bien. Otro problema, aquí vamos a ver este problema. Miren, en el 2018 las denuncias por corrupción llegaron a 35.260 según la Defensoría del Pueblo. Lima concentró la mayoría de las denuncias, pero también hubo, miren cuántas denuncias en Ancash, Cusco, Junín, Ayacucho y así todos los departamentos del Perú. En todos los departamentos. La corrupción se ha descentralizado, ¿no? Según la Defensoría del Pueblo. ¿Qué es corrupción? Es el mal uso del poder público para obtener un beneficio para mí, o sea, para mí o para un tercero. ¿No es cierto? Los factores son diversos. Puede ser la ambición, la codicia, la falta de valores, etcétera. La falta de conciencia social, etcétera. Que puede llevar a un funcionario, ¿no? Del Estado o a otra persona, en fin, a delinquir. Porque es un delito, el delito de corrupción. La corrupción obviamente es uno de los mayores males de la sociedad peruana, porque obviamente genera restricciones en el ejercicio de los derechos fundamentales, ¿no? En lo que afecta principalmente es en el derecho de todos los peruanos. Un peruano se puede ver afectado individualmente por la corrupción, ¿no? Como en el caso de Inostroza, que liberó a un violador y no hubo justicia para esa niña, ¿no? O también puede menoscabar el derecho de digamos, en general de la población, sobre todo cuando es el dinero del Estado que se va por el río de la corrupción, dinero que puede servir para hacer muchas obras en beneficio de la población, ¿no? Afecta por eso la gobernabilidad, la confianza, ya uno no confía en el Poder Judicial, no confía en los policías, no confía en nadie, ¿no? Y atenta contra, pues, los derechos. ¿Cuáles son los delitos de corrupción más frecuentes que tipifica el Código Penal? En primer lugar está el cohecho o soborno, entendido como cohecho o soborno de forma pasiva cuando una persona incurre en el delito, o sea, cuando una persona es un servidor o funcionario público que acepta, recibe o solicita o condiciona su actuar a la entrega de una promesa de donativo o ventaja de parte del ciudadano. En otras palabras, más común, ¿sí? Solicita o recibe, ¿qué cosa? ¿Sí? La coima con mayúscula, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo es? Sí. Entonces solicita o recibe o condiciona su actuar a cambio de una coima. Y el activo, ¿sí? El activo es aquella persona que está dispuesta a pagar la coima, ¿sí?
ofrece, da o promete, ¿sí?, a un funcionario la coima, ¿sí? Entonces, ahí, ¿no? Entonces, es el activo quien ofrece, da o promete, ¿sí?, a un funcionario la coima, ¿sí? Entonces, el que recibe la coima es el pasivo. El que da la coima, comúnmente hablando, es el activo, ¿no? En este caso, entonces, correcto, es activo o pasivo. El recuadro que pongo aquí, chicos, chicas. Ajá, muy bien, están moscas, ¿no? Activo, ¿no es cierto? Y aquí, pues, es cohecho que pasivo. ¿Está bien? Omar, este es el activo, porque este es el que está ofreciendo, ¿correcto? Y está dispuesto a dar la coima. Y este es el pasivo, que es el que recibe la coima, ¿correcto? Muy bien. Ahora, otros delitos. Tenemos el peculado. Este es el más común, según la Defensoría del Pueblo, este es el más común de todos. Se aplica cuando un funcionario servidor público se apropia, y aquí creen, ojo, con esto, se apropia, utiliza en cualquier forma, para sí o para otro, dinero o bienes que se le haya confiado. Por ejemplo, aquí es la tesorera, acá está la caja chica, y está agarrando plata, ¿para qué? Dice, con esto me compro mi entrada al concierto. Bueno, ese es para ella, pero también pudo agarrar la plata, ¿sí?, para dársela a otra persona, ¿no? Por ejemplo, a la hermana, por más que la hermana esté enferma, ¿no? Supongamos que esté en una situación crítica, ella quiere ayudar a la hermana y agarra la plata para dársela a la hermana. Lastimosamente, por más que sea porque la hermana está enferma, igual es delito de peculado, ¿sí? Entonces, desvío de dinero, ¿no? Entonces lo desvío para otra cosa. Ese es el peculado, ¿sí? Bien, o desvío el bien. Supongamos que un director, miren, a un director le entregan 20 computadoras, se las va a recoger al almacén, y en el camino, ¿sí?, una se la lleva a la querida y la otra la lleva a la casa. Y solo llega a 18 al colegio, ¿correcto? ¿Ese qué delito es? También es que peculado, ¿correcto? Bien, y tenemos el caso pues más sonado del Perú, ¿sí? ¿Cuál es el caso? El caso Odebrecht y el club de ¿qué? El club de la construcción, ¿no es cierto? Son los casos más sonados de colusión, ¿no? Colusión viene de coludirse, ¿no? Y cuando el funcionario o autoridad se colude con la empresa para perjudicar al Estado a través de concursos amañados, o sea, ya se sabía que Odebrecht iba a ganar la buena pro, ¿no? Al comienzo el contrato dice una cosa, después, ¿no?, dice no, que iba a salir más, se hace modificaciones al contrato, ¿no?, con arducias, porque Odebrecht tenía todo pues un aparato logístico de abogados, todo, ¿no?, para poder luego modificar el contrato, los contratos a su favor, ¿no? Entonces a estos funcionarios, a estos presidentes corruptos y funcionarios, ministros, gobernadores regionales y alcaldes, no les importó, ¿no? Como no era su dinero, era dinero de los peruanos, ¿no? Coludirse con Odebrecht, el Club de la Construcción, ¿a cambio de qué? Porque acá, obviamente, esto, miren aquí, no hay, no es por nada, ¿no? ¿Cuántos millones recibió Toledo, ¿no?, de Odebrecht? Imagínense, ¿sí? Bien, y ese delito entonces es delito de colusión. El delito de colusión siempre va unido al delito de cohecho. Por eso es que Toledo ha sido denunciado por colusión y cohecho y otras cosas más.
¿Qué otro delito tenemos? Perdón, yo digo delito porque la corrupción también es delito. Delito de corrupción. El caso de que este caso es el más sonado. ¿Cuál es el caso más sonado? Acuérdense, Cuellos Blancos, ¿no? ¿Dónde está incluido quién? El juez Sinostroza, ¿no? En este caso, cuando es tráfico de influencia, cuando esta persona, este personaje, invocando, ¿sí? Miren, invocando o teniendo influencias reales o simuladas, recibe, hace dar o prometer para sí o para un tercero un donativo a cambio pues de un beneficio, ¿no? Y en el Poder Judicial, olvídense, ¿no? Cuando había, por ejemplo, una plaza para, ¿cómo se llama? Jueces letrados, ¿no? ¿Qué hacían los supremos para colocar a sus allegados, ¿no? Todo lo negociaba, ¿no? Todos los puestos eran negociados en desmedro de los concursantes que sí tenían mejores currículum, ¿no? Y sin embargo, pues colocaban a sus allegados, ¿no? Entre ellos se negociaban. Sobre todo el mundo recurría a Inostroza, ¿no? Parecía que Inostroza, pues, era el más influyente dentro del Poder Judicial y sabían, pues, que era un juez corrupto, que todos no era por plata, y entonces lo llamaban a Inostroza para que Inostroza, pues, hablara con el juez del juzgado del Callao, de aquí, de allá, de la Corte Superior, etcétera, ¿no? Para que le solucione sus juicios, ¿no? Ese es el ejemplo más claro de tráfico de influencia. Bien, esto de tráfico de influencia no solo se ha dado en el Poder Judicial, sino también se ha dado a niveles de los Poder Ejecutivo también, ¿ya? Sobre todo para ganar la buena pro, ¿no? Cuando las empresas no tienen contacto directo con la autoridad encargada, utilizan a un intermediario. Ese intermediario es el que justamente está incurriendo en tráfico de influencias. Y tenemos la malversación de fondos. Aquí lo podemos confundir con peculado, así que hay que leer bien, ¿ya? En este caso dice, un funcionario servidor público incurre en delito de malversación de fondos cuando da el dinero o bienes que administra una publicación definitiva diferente a aquella al que fue destinado. Entonces, supongamos que a mí, yo soy el alcalde de La Victoria, soy Forsyth, y me dieron dinero para obras de saneamiento, ¿ya? Pero lo uso para comprar mascarillas. Entonces, para los vecinos, y aprovecho colocar, dice el logo de mi partido, supongamos, ¿no? Entonces, ese delito no es peculado, no es desvío de dinero, es desvío pero con malversación, no es peculado. Para que sea peculado, entonces ese dinero de las obras de saneamiento me lo agarro yo, o se lo doy a un tercero que no es beneficiario, correcto, del municipio, en este caso de los vecinos, y al parecer está bien, porque es para los vecinos, ¿no? Y la alcaldía puede hacer los gastos para el bienestar de los vecinos, pero este dinero no estaba destinado a las mascarillas, sino estaba destinado al saneamiento de acuerdo al presupuesto. Entonces, uno no puede usar dinero que está presupuestado para una cosa para otra. Eso es malversación, ¿ya? Y por último, el cobro indebido. Todos sabemos que la matrícula escolar, pues, es, ¿cómo se llama? Gratuita. En cambio, este señor está cobrando 50 soles por matrícula a la mamá, ¿correcto? Entonces, cuando un funcionario exige o hace pagar o entregar contribución o sueldo o remuneración no debido o en cantidad que excede la tarifa, ¿sí? Entonces, si está 20 soles, no vas a cobrar 30. ¿Correcto? Eso es cobro, ¿qué? Cobro indebido. ¿Ya? Muy bien. Y finalmente, para terminar ya la clase, la delincuencia. Sabemos que la delincuencia ha crecido en los últimos días después de la cuarentena, ¿no? Y según el Código Penal, ¿sí? Los delitos de delincuencia son muy diversos. Contra la vida, contra la salud, contra la libertad individual, contra la inviolabilidad del domicilio, contra la integridad moral, contra el patrimonio, mira, tipifica,
tipifica contra la seguridad vial, contra las relaciones familiares, contra el deber tributario, contra la fe pública, miren, contra el honor, contra el patrimonio cultural, ¿no? Y entonces, el Código Penal es quien tipifica qué es un delito, qué es un acto delincuencial. Y un acto delincuencial es un acto que va en contra de la ley, ¿correcto? En contra de la ley. Los factores que pueden llevar a una persona a delinquir son muy diversos. Y es una conjugación de factores. No solo la pobreza, sino, por ejemplo, la pobreza unido a la escasez de valores, una familia disfuncional, ¿no? Y el desempleo. Entonces, estos 4 factores, digamos, pueden provocar que una persona incurra, pues, en actos delincuenciales, ¿sí? Como repito, el Código Penal tipifica muchos tipos de delito, ¿no? ¿Cuál es el más común dentro de nuestras vidas? El delito contra la vida, ¿no? Los homicidios, los parricidios, y contra el patrimonio, ¿no? Contra el patrimonio son los que más tenemos, hurtos. El hurto es cuando ni siquiera te das cuenta cuando te robaron. La clásica del micro, ¿no? Cuando te sacan el celular, te rozan, te escupen, volteas y ya te sacaron el celular, la clásica, ¿no? O te empujan y hay otro al lado para robarte, ¿no? Relojes, pero más celulares, ¿no? Que están sacando. Extorsión, robo, también vemos todos los días. ¿Qué diferencia hay entre hurto y robo? El robo es cuando usas ya un arma, ejerces violencia, y cuando son 2, agravado, ¿no? Estafas, apropiación ilícita, ¿no? Sicariato, ¿no? Sicariato está considerado, miren, contra la vida, ¿no? Porque es ya le hacen seguimiento a las personas y finalmente, ¿no? Ejercen violencia y daño a la vida que la ponen en riesgo, ¿sí? Otros delitos que son muy comunes en los últimos tiempos son contra la integridad moral, sobre todo las violaciones, no solo el acoso, sino la violación sexual. También hay muchas denuncias contra delitos de violación sexual, ¿no? Y tenemos también los secuestros, por ejemplo. El secuestro es delito de que contra la libertad individual. Y así, ¿ya? Tenemos entonces diversos delitos. Sí, ya. Gracias, Miguel. Y terminando, pues, por ejemplo, también el adulterio, no se olviden, y el matrimonio ilegal son delitos contra las relaciones familiares y hasta fingir, miren, embarazo. Muy bien, chicos, ya me tocaron el timbre. No hay tiempo para desarrollar las preguntas. Claves, por favor, claves.